patologías de la función ejecutiva. Este trabajo es realizado por Zuleima Castro y Liliana Alvarado. Para hablar un poco sobre las patologías de la función ejecutiva, tenemos que conocer un poco también sobre el lóbulo frontal. El lóbulo frontal está situado en el polo anterior del cerebro, siendo el de mayor extensión y el de mayor importancia funcional en la especie humana, ya que regula todas las funciones cognitivas superiores. Comprende todo el territorio situado por delante de la cisura central y sus límites están definidos por las cisuras centrales y laterales, junto a sus respectivas prolongaciones. Se divide en dos grandes territorios, la corteza motora y la corteza prefrontal. La corteza prefrontal no tiene conexiones con las áreas motoras primarias, sino con las áreas asociativas temporales, parietales y occipitales, por lo que sus lesiones no producen parálisis. Además, el corte prefrontal recibe información del sistema límbico, actuando como interfase entre cognición y los sentimientos. Se distinguen 4 áreas funcionales dentro del lóbulo frontal: la corteza motora primaria, corteza premotora, área de Broca y área prefrontal. La corteza motora es responsable de la planeación, control y ejecución de los movimientos voluntarios. Incluye la corteza motora primaria, la corteza motora suplementaria y la corteza premotora. La corteza premotora es considerada como la responsable del manejo de la preparación, guía sensitiva y guía espacial del movimiento. La corteza motora primaria es principalmente responsable de generar los impulsos nerviosos que viajan a través del trato corticoespinal y controlan la ejecución de movimientos. También encontramos el opérculo o área de Broca. Es la zona responsable de coordinar los movimientos de la boca, laringe, faringe y órganos respiratorios, que regula la expresión del lenguaje y también los movimientos de la escritura. Está situada sobre la circunvolución frontal inferior. Las áreas 44 y 45 del hemisferio izquierdo se denominan actualmente área de Broca. Es una zona asociativa motora, considerada el centro del lenguaje expresivo, integrando aspectos motivacionales y semánticos relacionados con la planificación motora del lenguaje. Ahora vamos a hablar sobre la corteza prefrontal. Ocupa aproximadamente la mitad anterior del lóbulo frontal y recibe proyecciones de diversos núcleos talámicos, aunque carece de conexiones directas con las áreas motoras y sensoriales primarias, por lo que no tiene comunicación directa con el tronco cerebral y con la médula espinal. La corteza prefrontal constituye la expresión cerebral, siendo responsable del último de la cognición, la conducta y la actividad emocional, lo que recibe la denominación de funciones ejecutivas. Estas funciones ejecutivas están divididas en 3 áreas anatómicamente funcionales: dorso lateral, orbitofrontal y cingulada. Vamos a hablar un poco sobre la área dorsolateral. Situada en la zona rostral externa del lóbulo frontal, establece conexión con áreas temporales, parietales y occipitales, que está implicada en funciones como la memoria de trabajo, la temporal del
la mitad anterior del fascículo cingulado. Incluye áreas pertenecientes al córtex premotor, córtex prefrontal y córtex límbico. Fundamentalmente es una zona implicada en los procesos motivacionales y el control de la atención sostenida. Área orbitofrontal. Está situada en la cara basal anterior de cada lóbulo frontal, en la zona situada por encima de los órbitos oculares. Está implicada activamente en la selección de objetivos y el control de los procesos emocionales, ya que mantiene estrechas conexiones con el sistema límbico. Y llegamos a nuestra área especial, las funciones ejecutivas. Son una función supramodal que organiza la conducta humana, permitiendo la resolución de problemas complejos. Las funciones ejecutivas incluyen muy variados aspectos que se relacionan con procesos cognitivos y emocionales. 1. Capacidad para seleccionar, planificar, anticipar, modular o inhibir la actividad mental. Capacidad para la monitorización de tareas, selección, previsión y anticipación de objetivos. Flexibilidad en los procesos cognitivos, fluidez ideatoria, control de la atención, formulación de conceptos abstractos y pensamiento conceptual, memoria de trabajo, organización temporal de la conducta, habilidad para participar de manera interactiva con otras personas. Las funciones ejecutivas son responsables directas o indirectas de todas las funciones que realiza el lóbulo frontal, ya que supervisa y coordina las actividades relacionadas con inteligencia, atención, memoria, lenguaje, flexibilidad mental, control motor y regulación conductual. Ahora vamos a hablar sobre las patologías de las funciones ejecutivas. Las lesiones del área prefrontal producen un patrón de síntomas denominado genéricamente síndrome disejecutivo. En general, las lesiones del lóbulo frontal provocan dificultad para el control de pensamiento, lentificación de los procesos cognitivos y motores y alteraciones en la capacidad para regular la respuesta emocional, siendo más acentuados estos síntomas cuando se produce una lesión en el área prefrontal. Los efectos que produce la lesión van a depender de la zona afectada, aunque genéricamente el síndrome disejecutivo produce las siguientes manifestaciones: pérdida de la capacidad para planificar, anticipar, monitorizar o inhibir la actividad mental. Dificultad para realizar tareas de modo concentrado, con déficit atencional y distractibilidad acusada frente a los estímulos externos irrelevantes. Incapacidad para establecer categorías o abstraer ideas. Pérdida de flexibilidad cognitiva, tendencia a la perseveración y rigidez del comportamiento. Según el área afectada, se pueden clasificar en lo siguiente: síndrome orbitofrontal. Síndrome orbitofrontal. Este síndrome está asociado con conductas de desinhibición, impertinencia, irritabilidad, labilidad emocional, falta de tacto, distractibilidad y desinterés por los sucesos actuales. El afecto puede presentarse como moria. El paciente es incapaz de responder a conversaciones sociales y está controlado por los estímulos inmediatos. Kumi observó imitación automática de gestos. Curiosamente, las lesiones del circuito orbitofrontal también pueden relacionarse con trastornos de tipo obsesivo-compulsivo. Slinger y Damasio, 1985, utilizan el término psicopatología adquirida para describir los trastornos en la regulación comportamental y que incluye tanto la falta de comprensión como el remordimiento consecuente con conductas inapropiadas. La corteza orbitofrontal se relaciona sobre todo con el sistema límbico y con las regiones basales del cerebro anterior.
Seguimos con el síndrome ventromedial. Es un trastorno que se produce cuando se dañan las áreas orbitofrontales del cerebro, que son partes de la corteza prefrontal ventromedial. Este daño puede provocar cambios en el comportamiento como impulsividad, falta de juicio y agresividad. Continuamos con el síndrome dorsolateral. Se insiste que el circuito dorsolateral es fundamental en la función ejecutiva. En defecto más frecuente es la incapacidad de organizar una respuesta comportamental de la presencia de estímulos nuevos o complejos. Los síntomas siguen todo un proceso e incluye la incapacidad de alternar las conductas, utilizar estrategias apropiadas y organizar la información para adaptarse a los cambios. Ambientales. La demencia subcorticales se caracteriza por defectos en la función ejecutiva. Por lo general, los pacientes muestran latencias de respuestas largas y dificultades en la recuperación semántica, aunque conservan el reconocimiento. Varios estudios como Luria 1969 destacan la presencia de perseveración, conductas dependientes del estímulo y ecolalia. De haber lesiones dorsolaterales del hemisferio derecho, hay trastorno de tipo no verbal y paralingüístico. Y en el caso de lesiones dorsolaterales del hemisferio izquierdo, habrá disminución de la fluidez verbal y afasia extrasilviana. Luria 1980 señala que un aplanamiento emocional corresponde a lesiones bilaterales. Asimismo, hay dificultades para ordenar la información gerencial. El síndrome prefrontal no es homogéneo, sino que puede existir diversas variantes de acuerdo con las características, localización, extensión y etiología, y especificación del daño. Esperamos que esta corta presentación haya sido